Feliz tarde a todos. Qué bueno que, disculpen el pequeño retraso, pero ya estamos casi listas para arrancar con esta conferencia celebrando el Día Mundial del Turismo, Mujeres y Turismo Verde. Vamos a dar todavía un minuto más. Se están conectando compañeras desde Ecuador, desde España, desde Estados Unidos, así que vamos a celebrar este Día Mundial del Turismo, de verdad tejiendo un futuro sostenible para el mundo. Un minuto más, creo yo, y ya arrancamos. Esta transmisión la pueden ver también vía Facebook. Los que están ahorita conectados por el Costanero, es un evento que se está realizando por medio de este medio, así que les invitamos a seguir esta transmisión por esta vía. Hasta luego. Hasta luego. Y Raquelita en el campo, donde las papas queman. No, llevamos un mes, llevo una semana con un calor tremendo, o sea, y me han acribillado los mosquitos. Yo no quiero decir nada si tengo que ir a Jalisco o a Ecuador. Me van a acribillar todos, ¿eh? No va a quedar ni un solo mosquito. Tremendo, ¿eh? Tengo el cuello lleno de picaduras. El otro día estuvimos... O sea, son selectivos en el cuello, mira. Sí, en el cuello. Sabes que ya digo, pero es que además llevo repelente, vinagre, absolutamente de todo y no soy capaz ya, no sé qué es lo que ocurre. Deben de tener atracción fatal, ¿eh? No, pero es que llegaron las 6 de la tarde y empezó el sábado que estuvimos montando, empezó un ejército de agentes voladores que yo dije, digo, estos son los chinos que vienen a través de drones. Ya no sabía qué decir. Bueno, la verdad es que sí, en el campo o sea, estamos invadiendo el hábitat, o sea, hay que también tenerle paciencia. No, perdona, Olga, yo he estado siempre en el hábitat, con lo cual yo no se lo he invadido. Hola, Lupita, bienvenida. ¿Nos escuchas? Hola, Lupita. ¿Nos escuchas? Yo creo que no. ¿Sabes lo que pasa? Que debe ser que tiene... Sí, se está conectando con el audio. Sí, ya la oigo por ahí. Pero sí se le escucha. Sí. Hola, hola, Lupita. No sé qué tal en Canarias, Carla, pero es que aquí... Un clima otoñal delicioso. Qué suerte. Sí, hace calor, pero con brisa fresca, de mar, así que eso es una bendición. Pues nosotros muy bien. acá ya en Nueva York sí está con frío. Pero claro, Nueva York hizo mucha lluvia también. Hubo lluvia todos los días, excepto hoy. Salió el sol, no sé por qué, creo que es por esta reunión y esta celebración del Día Mundial del Turismo. Tal cual. Bueno, precisamente para cumplir con todas estas personas que llegaron tan puntualmente, que nos están viendo por la página de Facebook del Costanero, por la página de Facebook de Destinos y Negocios y cada una de las ponentes que ya las voy a presentar porque son mujeres que dijeron tenemos que celebrar el Día Mundial del Turismo y tenemos que celebrarlo con la mención del amor a la tierra, el amor a la cultura, el amor al caballo y lo que es el turismo verde. Las mujeres y el turismo verde es el tema de hoy, tejiendo el futuro sostenible del mundo.
que bueno, tengo el honor de presentarlo el día de hoy. Mi nombre es Carla Galíndez, de Destinos y Negocios, saludándoles desde Gran Canaria, España. Y bueno, tenemos de verdad unas conferencias increíbles el día de hoy. Precisamente hablando de este Día Mundial del Turismo, que es el 27 de septiembre, donde la mujer es tan fundamental en temas de turismo, donde el gran porcentaje de personas que están precisamente trabajando en esta área, pues bueno, tengo el honor de presentar en primer lugar a Lupita, que ahí tiene unos problemillas técnicos para conectarse. Lupita Ravalero Cruz está en Amatitán, Jalisco, en México. Ella es guía turística especializada en la región de Valles de Jalisco. Es miembro homologado de la Organización Mundial de Turismo Ecuestre, promotora de turismo rural, haciendo énfasis en la cercanía a la mujer productiva, esa mujer que crea una marca turística para el municipio de Amatitán, rutas de investigación de flora, fauna y equipamiento turístico. Va a tener unos temas súper interesantes, como la creación de experiencias ecuestres con enfoque social, y el impacto del turismo ecuestre en la industria del turismo, además de experiencias y destinos populares en el turismo ecuestre. También vamos a tener a la excelente ponencia de Olga Guerra Pizarro, que en este momento se encuentra en Nueva York, en Estados Unidos, y va a enfocarse en la dinamización cultural y turística. ¿Ok? Olga, es un honor presentarte. Es agregada cultural y dinamizadora de Guayaquil, periodista y presidente de la Asociación Nacional de Turismo Ecuestre ante Ecuador, y los temas que conversa, bueno, el papel de la cultura en la promoción de turismo y ejemplos exitosos en la dinamización cultural y turística. También es un gusto presentar a Raquel Castaño Blázquez, que está ubicada en Salamanca, España, así que estamos bien variaditas en todo el mapa mundi, la cual se va a enfocar, Raquel, en agroturismo y turismo ecuestre. Es charra de corazón y por tradición, defensora del terruño, empresaria del sector ecuestre, formadora con responsabilidades en diferentes organizaciones, y como buena charra va a hablar sobre ese rol de la mujer en este sector tan importante como es la industria turística. Bueno, para mí es un placer tenerlas el día de hoy. La palabra es suya, Olga. Bueno, sí, estamos. Primero, muchísimas gracias a todos ustedes, a quienes se están uniendo a través de las páginas, ya sea de Destinos y Negocios. Gracias por compartirlo a través del Costanero. Raquel, Carla, Lupita, que está efectivamente intentando comunicarse. Gracias, Ana Belén, por esta conexión, por haberte unido de alguna manera a esta locura. Yo le llamo locura, porque solamente cuando nosotras estamos en ese crear permanente es que logramos precisamente esto, la conectividad y el tejido que estamos queriendo precisamente lograr, ¿no?, en diferentes partes del mundo. Y donde estuviéramos, pues es importante poderlo lograr. Efectivamente, uno de los factores que yo considero que es súper importante a la hora de trabajar en temas de turismo es precisamente conocer en qué cultura nos estamos desenvolviendo, cuáles son esos factores de desarrollo que se necesitan crear, pero sobre todo la esencia de cada uno de esos elementos. Cuando yo entré al mundo ecuestre, hace 10 años casi, 11 años, no pensé, o sea, no había mundo ecuestre. Habían caballos, había gente preciosa, montubios, bueno, no son charros, son chacras en Ecuador, en el Callejón Interandino. Y el caballo, como siempre, mirándolo como un elemento o precisamente de trabajo, ¿no? De trabajo en la agricultura, en la ganadería. Y yo me quiero concentrar en este aspecto precisamente porque es el que me abrió a mí una puerta al mundo en no solamente el caballo, sino, como decía Raquel en algún momento antes de empezar a hablar, es en todo el entorno que realmente tiene. Todo lo que se une
a la actividad ecuestre, que es maravilloso, es espectacular. Yo creo que en el ámbito turístico quiero pensar que es el mayor dinamizador de todos los elementos que tiene un país, que tiene una cultura, que tiene una comunidad. Artesanías, gastronomía, folclore, naturaleza, naturaleza en todos los sentidos, no solamente estamos hablando del bosque, las montañas, sino también el mar, también la playa y todos estos elementos que van confluyendo cada vez y se van uniendo. Cuando yo entro a este mundo, no entraba como un tema turístico precisamente, sino era más bien el ver cómo se organizaba este ámbito a nivel cultural, ¿no? Que es una cultura que está ligada a los temas montubios, como lo mencionaba, o los chakras en el callejón interandino, pero yo precisamente yo no le veía el tema turístico todavía, ¿no? No es sino hasta cuando empezamos a trabajar, a crear, que yo lo veía más como un tema, un elemento cultural, ¿no? Y comencé a mirar todo el mundo de oportunidades que había y sobre todo la cantidad de personas que verdaderamente están involucradas y que estarían coparticipando de esta dinamización, pero sobre todo de este desarrollo productivo, que es a donde se quiere efectivamente llegar. Y miren ustedes, en mi sector, en Ecuador, cuando estuve en Guayas, estábamos hablando de 25 cantones, y cada cantón con 19, hacía un grupo de 19 parroquias rurales, o sea, gran cantidad. Y cada uno de ellos ya con actividades que venían desarrollando desde el ámbito cultural, conmemoraciones, celebraciones que se hacían y que el caballo era el elemento fundamental. Esta actividad empezó a desarrollarse y comencé a mirar efectivamente esos aspectos, ¿no? Que de repente se ve solamente una cabalgata, un rodeo o una actividad dentro de la cabalgata y el rodeo enfocado en temas gastronómicos, etc. Y resulta que ahí es donde se arma una primera agenda, imagínense ustedes, una primera agenda turística ecuestre, pero ecuestre por caballos, más no ecuestre por el trabajo desde el turismo ecuestre como tal, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, vamos a comenzar a trabajar, vamos a ver qué tanto interés tiene la comunidad. Y miren, ustedes pueden ver en el fondo de pantalla la cantidad de personas que se reúnen cada vez, ¿no? Yo quise poner esta foto de fondo porque quería que más o menos se muestre. Yo sé que la actividad turística no es masiva, no es de mucha gente, que es mucho más trabajada desde las diferentes rutas, los diferentes grupos, etcétera, ¿no? Yo lo sé. Pero esto de aquí fue como el mostrar que hay un recurso, que está potente ahí, queriendo realmente hacer algo también con esto. Entonces, cuando se empieza a trabajar y tengo la oportunidad de hacer una primera cabalgata, una de las cosas a las que uno se enfrentaba era precisamente a los tiempos, porque en las cabalgatas y rodeos que se daban en los cantones no había tiempo, o sea, se invitaba una hora y terminaban llegando a otra. Pero vieron lo fundamental que era el tiempo, precisamente para que puedan participar turistas, porque los turistas tienen un horario y no es flexible, es un horario que está establecido para poder recorrer muchos lugares. Entonces, este trabajo que se realiza, que nadie creía como un tema turístico, no lo creían porque, como decía Raquel, no es un tema que creo que hasta ahora se haya desarrollado de una manera exponencial, que no se creía y que hay y son aislados, decían, no, eso no es turismo, eso no tiene nada que ver con el turismo. Entonces yo tenía que enfocar cuáles iban a ser esas acciones que pudieran llevarlo hacia el tema turístico. Y ahí se crea, pues precisamente esta dinamización que primero empieza con quienes están involucrados dentro del ámbito ecuestre. Si bien es cierto, nosotros hacemos un trabajo, una gestión, desarrollamos una metodología
para que pueda esto realmente ser parte de una cultura que maneje dentro de, porque cuando uno sale de los lugares, tiene que quedar esa posibilidad de que se gestione independientemente de que estemos o no estemos, pero ya eso tiene que ver con que se acoja al producto turístico como parte de un elemento fundamental para la productividad de cada sector. Entonces, esto fue para mí un primer despertar. Tengo el contacto con una persona que hace que me haga mirar hacia otro lado. Efectivamente, era posible hacer turismo desde lo que se estaba trabajando. Y eso es lo que comenzó a fluir en cada sector. No está totalmente, es más, o sea, no se ha considerado tan como una posibilidad de trabajo dentro del ámbito turístico. Sin embargo, miren ustedes en medio de la pandemia y cuando todos los temas turísticos salen, precisamente, o sea, quedan fuera de la vista y sabemos pues que es uno de las verdes más grandes que hay a nivel económico en el mundo. Ahí es cuando nos reunimos con Raquel y precisamente empezamos a mirar, como tuvimos largas conversaciones en donde mirábamos que el turismo que iba a sobrevivir esa pandemia era precisamente el turismo ecuestre, por ser de naturaleza, por ser no masivo, por ser un turismo que verdaderamente estaría contribuyendo a la salud física y mental, incluso de quienes estábamos en ese tiempo con problemas por la pandemia. Y miren ustedes, se hacen unas primeras jornadas, se crean esas primeras jornadas en donde empezamos ya a dar cuenta de que efectivamente es posible trabajar en el ámbito turístico. En mi accionar, dentro de mi parte profesional, obviamente lo mío está enfocado en crear a nivel de la comunicación las diferentes gestiones con las personas que están queriendo hacer un trabajo en cualquier ámbito, no solamente en el ecuestre, también he tenido en otras oportunidades con personas que están más vinculadas a la parte del mar, ¿no? Y la recuperación, sobre todo, de los temas patrimoniales, porque este tema del caballo también, y todos los elementos que están confluyendo, también son sumamente importantes dentro del ámbito de la conservación y preservación del patrimonio cultural, porque el caballo y todo su entorno son patrimonio cultural inmaterial. Son patrimonios que están dentro de lo que es la parte gastronómica, la naturaleza como tal. Todo ese elemento es importante conservarlo y preservarlo, como en el caso de otros elementos naturales, como es el caso de la balsa a vela, que fue otro de los proyectos que yo también tuve la oportunidad de hacer y de poder contribuir a que se lo nomine y que se lo cree como un patrimonio cultural inmaterial a las balsas a velas de pescadores artesanales. Entonces, mucho tiene que ver de cómo entramos a las comunidades, cómo respetamos el entorno de las comunidades, cómo hacemos que las personas crean en los proyectos que se realizan y obviamente tienen que ir avanzando, pero sobre todo tienen que ir mejorando y continuando. O sea, todo es una mejora continua. Todo es un proceso en el cual hay que seguir gestionando y trabajando en función de que ese desarrollo siga una línea de acción que lleve hacia un propósito final. En la actualidad, todo lo que se habla es precisamente de turismo verde. Ahorita mismo la Organización Mundial de Turismo habla sobre el Día Mundial de Turismo, turismo e inversiones verdes, ¿no? Porque lo que se pretende precisamente es crear y generar acciones que dentro de las comunidades, o sea, favorecer también a estos sectores, esta inversión que se haga en estos sectores, más allá de las inversiones que, como yo siempre digo, los más grandes socios aliados dentro de una comunidad y de un país son precisamente los inversionistas, ¿no? Quienes son los que invierten recursos, pero que hay que que hay que estar pendientes de que esos recursos vayan administrados y que vayan también trabajados con las comunidades, con las personas que están dentro de esa comunidad. Entonces, después de que hay para mí el gran descubrimiento de los temas turísticos ecuestres, o sea, no hay posibilidad, o sea, no hay forma de decir que no se puede hacer ningún tipo de actividad
ya sea en el campo, ya sea en la ciudad, porque esa actividad ecuestre fue a la ciudad. Porque obviamente estas personas, como un titular de prensa, dijo del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque también la persona que está en el campo necesita reivindicar su finalidad, su objetivo. Son quienes nos dan la alimentación, son quienes nos nutren de todos los elementos agrícolas y ganaderos. Entonces, ese orgullo que sintieron de llegar a la ciudad y demostrarse y decir, somos los ganaderos, somos los agricultores de esta provincia y queremos mostrarnos que somos esto, somos gente sencilla, somos gente con cultura, con tradición, pero queremos también mimetizarnos en un momento dado en este lugar y digan y que vean que somos parte de un elemento fundamental. Esa tarea, hacer esa tarea, crear sobre todo lo que yo denominé en ese momento confianza en las personas que están en el campo, introducirlas a la ciudad y crear todo un mundo de oportunidades, es lo que creo que se dejó y marcó un paso muy importante dentro de la cultura local. Esa dinamización que se generó en el que por primera vez se hizo un curso de actualización para personas que manejan todo lo que tiene que ver con las herramientas del caballo, con todos los elementos que van vinculados a las haciendas y a los recursos de incluso poder lograr hacer una mini ruta turística. O sea, fue muy valioso, fue la primera vez que se hizo y sobre todo el querer y darles a ellos la confianza de que estando en el campo, llegando a la ciudad, también puede ser posible interactuar y lograr sobre todo el reconocimiento que se necesitaba. ¿No? Yo sé, ustedes, por ejemplo, en el caso de Raquel, en el caso de Lupita, están un poco más inmersos en el campo, en las áreas rurales. Para mí fue desde lo rural llevarlo a la ciudad y luego introducir nuevamente este elemento como un reconocimiento inicial hacia estos lugares donde las personas comenzaron ya a querer ser parte de estos eventos. Pero obviamente ahí ya venía la parte de la organización en la que líderes comunitarios tenían que conocerse, tenían que activarse. Eso yo quiero mencionarlo de una manera así muy experimental. Lo quiero mostrar de una manera muy desde el hecho de hacer, en mi caso, y cómo yo llego a trabajar, porque muchas personas dicen, bueno, tú no tienes caballos, tú no tienes haciendas, ¿cómo así trabajas en este tema? Entonces yo le digo, bueno, tengo algo que es lo que hizo y produjo que efectivamente pueda mostrarse esta posibilidad que es valiosísima. Imagínense ustedes en el último tiempo en el que se hizo actividades ecuestres en mi espacio, en el cual yo estuve, se reunieron 5.000 caballos y personas que andaban con caballos, que montaban a caballo, y que eso fue un hecho histórico. Cada vez salía más, cada vez había más, cada vez había más posibilidades. Y ellos están en toda la provincia del Guayas, esperando que la posibilidad de que estos trabajos que se hacen dinámicos entre público, entre privado, entre las comunidades, entre los gestores turísticos, culturales, y todos los líderes realmente pudieran impulsar. Yo creo que ahí está una gran posibilidad de solución, sobre todo en la solución en la que todos estamos buscando, que es la reactivación económica, productiva de cada sector. Entonces yo con esto quiero dejar como una primera charla, sé que vamos a tener otras conversaciones adicionales, pero un poco de hablar desde una experiencia. Quiero hablar desde una experiencia, no me quiero concentrar en temas conceptuales, sino más bien la experiencia de involucrarme por primera vez en un ámbito que no era conocido, que yo lo termino, yo por mí lo descubro yo, y yo digo, qué importante es esa comunión con la comunidad, qué importante es involucrarse dentro de la comunidad para poder precisamente desarrollar algo que sea sostenible en el tiempo.
Así es, Olga, y de verdad que es sumamente importante tomar este rol precisamente desde ustedes, como empresarias, como mujeres como dices tú, ¿no? De que tienen ese conocimiento cultural, que tienen ese conocimiento sobre los caballos y esa combinación, ¿no? Ahora que el turismo es tanto de nicho, que me parece sumamente importante. Bueno, Lupita Ravelero, a ver si ahora sí nos escucha. Lupita, bienvenida. Sí, Saludos hasta Jalisco. gracias, gracias. Saludos desde Amatitán, Jalisco. Aquí estamos en la finca de Hacienda el 20 y bueno, pues peleándonos un poco con la tecnología, por ahí un problema de audio, pero gracias Pues a Dios estamos adelante, acá. el micrófono es tuyo, ya te habíamos presentado, así que bienvenida. Sí. Muchas gracias a Raquel, sobre todo porque ha tenido la paciencia de involucrarme en este conferencia con ustedes y de enlazarme con ustedes, que sé que son personas con una gran trayectoria y que tienen sobre todo pues mucha experiencia en el ramo. Gracias Carla Galíndez, gracias Olga Guerra Pisano, estaba escuchándote y la verdad es que coincidimos en compartir la experiencia como algo que yo creo que es lo fundamental para poder iniciar con esta conferencia. Yo desde mi punto de vista me doy cuenta que cada vez somos más las mujeres que estamos participando justo en el ramo del turismo ecuestre. Y pues bueno, también me doy cuenta que hemos estado, al menos en México, un poco confundidos con la actividad como tal de la generación del turismo ecuestre y lo que son las actividades o las peregrinaciones o todo digamos, otras festividades que de mucha tradición se han venido realizando en México y en muchos de los municipios de México. Y bueno, específicamente en Jalisco, tratando de centrarme un poco más en mi experiencia y en lo que sé, pues me gustaría compartirles algunos datos. Sí están todos aquí escuchándome, ¿verdad? Nada más para corroborar. ¿Es correcto? Sí, Lupita, sí te estamos escuchando. Excelente, gracias Raquel. Bueno, entonces, partiendo del tema que me toca a mí por aquí compartirles desde la experiencia, sin tocar los temas, digamos, estadísticos mucho, aunque habrá que hacer mención de algo de esto, yo quisiera externarles también que aquí, justo en el municipio en el que me encuentro localizada, estamos en el corazón del es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 2006. Y bueno, más o menos para que se den una idea, en el tema del impacto del turismo ecuestre en México, específicamente en Jalisco, pues hay muchas otras, digamos, manifestaciones culturales que están actualmente inventariadas como patrimonio intangible. De estas, digamos que solamente en los 125 municipios de Jalisco solamente hay 21 manifestaciones registradas de cabalgatas, así, específicamente cabalgatas, que como les decía en un principio, pues hay un concepto un poco confuso de cuál es esa actividad, por lo menos en México, que hacemos como habitantes de nuestros municipios y como una forma de vida al desplazarnos de un lugar a otro a través de una peregrinación o de un camino que por mucha tradición y años hemos recorrido o incluso hasta para trasladarnos como un medio de transporte. Y hay otra parte en la que estamos siendo receptores de turismo especializado de personas, de aficionados que vienen de diferentes partes del mundo con la necesidad de no solamente subirse al caballo y experimentar la sensación que nos da este ser humano, este ser vivo, sino que además quieren experimentar toda esa cultura y sumergirse en la gastronomía, en los eventos culturales, en las dinámicas sociales de cada uno de los municipios. Entonces hay como dos cosas
que en México por lo menos yo me he dado cuenta que no hemos logrado fusionar. Si bien es cierto que la actividad, el ramo ecuestre abarca muchísimas cosas, sobre todo en México, podemos decir que aunque es de los países que reciben más turismo en el mundo, pues también estamos un poco distanciados de dar la información correcta en cuanto a las rutas de turismo ecuestre que puede haber específicamente en Jalisco, porque por ejemplo, nosotros acá en Jalisco nos topamos con que están enumeradas alrededor de 30 rutas a caballo que se pudieran ser como productos turísticos ofertadas a los visitantes. Sin embargo, en los 125 municipios de Jalisco estoy segura que por lo menos hay de 3 a 4 peregrinaciones o de 3 a 4 rutas que se hacen por gente local que pueden conllevar hasta 25 y hasta 100 kilómetros recorridos en las regiones entre un municipio y otro. Por lo tanto, siempre estamos como muy cortos en la información para poder decir cuál está siendo realmente el impacto turístico en la industria del turismo relacionado al turismo ecuestre. O sea, realmente hay muy poca información y muy poca investigación especializada a pesar de tener tantos caballos en México y tanta gente dedicándose a esta actividad. Y pues bueno, a partir de esta información podrán notar lo difícil que es posicionarte como mujer en un medio que sobre todo pues ha estado todo el tiempo acogido y cobijado por hombres y que además nosotros hemos tratado de ofrecerlo al visitante como un producto en el que la imperante principal sea el desarrollo social. ¿Cómo? Incluyendo a todos estos dueños de los caballos y a todas estas personas que ya de por sí utilizan sus caballos como medios de transporte para el campo, para ir y venir y para participar en la charrería o en alguna otra actividad de deporte en el campo, como son los piales en el lienzo, como pueden ser coleaderos, caladeros y muchas de las suertes que se practican también por separado de la charrería en México y en Jalisco y bueno, muy específicamente acá en esta región Valles. Entonces, digamos que en este gremio de personas que se dedican a hacer esto, acá ha sido una excelente iniciativa incluirlos para que puedan también monetizar esas actividades que ellos hacen normalmente entre amigos y que pueda ser un producto turístico especializado y bueno. Más sostenible, ¿no, Lupita? Más sostenible, porque la sostenibilidad está todo eso. Sí, claro que sí. Claro, bueno, perfecto. y que y que sobre todo nosotros lo llamamos o tratamos de transmitirlo como una experiencia, ¿no? Entonces, el incluir este tipo de productos turísticos en una región en la que ha estado tan marcado solamente el tema de la charrería, en el que están marcadas las competencias ecuestres muy enfocadas en el tema charro, en las peregrinaciones religiosas que se hacen a ciertas basílicas. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, la peregrinación a Talpa es la más representativa del estado. A esta solamente del municipio de Tala a Talpa, se han registrado hasta cabalgatas hasta con 800 personas que la integran y que solamente son amigos cabalgantes que se reúnen para desplazarse con los caballos y cumplir con una manda. Pero sin embargo, no hay una forma para un aficionado, por ejemplo, del extranjero que quiera integrarse a estas cabalgatas con todas las medidas de seguridad y con todas las medidas y toda la información que pudieran tener en cuanto a la dificultad de la ruta y todo lo que se puede encontrar en el camino. De modo que, pues bueno, es para mí un orgullo estar acá en esta pequeño ramo del turismo rural, del turismo en México, y que nosotros, pues desde nuestra trinchera, tratamos de involucrar siempre a la sociedad, haciéndoles ver que hay incluso una utilidad bastante buena en ofertar esos productos que ya son los locales o sus mismas actividades en casa, cocinas funcionales, etc. Bueno, felicidades por ese rol que es tan importante. Pues ahora la palabra la toma Raquel Blázquez. Adelante, Raquel, con la introducción.
Hola, buenas tardes a todas. Bueno, pues la verdad es que el concepto de sostenibilidad, un concepto bastante escuchado y hablado siempre a través, o el concepto del turismo verde o las acciones verdes, se han puesto, o llevan poniéndose de moda desde la primera conferencia de Río en 1972. Para mí podíamos definir esta sostenibilidad como con una frase muy cortita, o sea, es decir, la biosfera y la tierra no nos pertenecen. Solo la tomamos prestada como herencia para las siguientes generaciones. Ese concepto ya lo que nos establece es que nosotros lo que tenemos que hacer es, si es verdad, buscar unos rendimientos económicos, unos rendimientos sociales, unos rendimientos deportivos, de ocio, de turismo, pero sin ser agresivos con ese medio que nos está sustentando, ¿no? El tema que en este caso en el que se me catalogó es en el agroturismo y en el turismo ecuestre. Entendemos el agroturismo como la visita a estos territorios donde tienen cierta singularidad. Hemos visto fincas, haciendas, dehesas, todas ellas en las cuales en los últimos años lo único que se ha buscado es la productividad, gestionadas generalmente por hombres. Así, en todas las partes del mundo ha pasado lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llega a la gestión directa, una mujer busca una complementación para perpetuar la sobreexistencia de ese ecosistema para generaciones futuras. ¿Por qué? Porque en definitiva la mujer lo que hace, desde mi punto de vista, corríjanme si me equivoco, es buscar un bienestar para sus hijos, que es la búsqueda siempre de lo que entiendo que hacen las mujeres, sobre todo las mujeres en el medio rural. El turismo ecuestre como concepto en tal es relativamente muy global. Es decir, este turismo ecuestre engloba no solamente la romería, sino todas aquellas manifestaciones culturales, sociales o deportivas en las cuales está presente el caballo. Ya más centrados en lo que es el turismo a caballo, es la búsqueda de hacer a través de en este caso, de la relación directa con un animal. Para ello necesitamos no solamente tener un gran espacio, sino tener un agente que nos vertebre el territorio. Es decir, ¿qué es lo que nos ha ocurrido en España? Bueno, pues que teníamos rutas aisladas, eventos deportivos aislados, instalaciones como pueden ser la Yegua de la Cartuja, el Hipódromo de la Zarzuela, la Escuela de Jerez, la Escuela de Ronda, todas ellas aisladas sin llevar a cabo una dinamización conjunta de una serie de eventos, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué es lo que se empieza? Se empieza a trabajar una coordinación entre los distintos agentes. Para ello, pues cada una de nuestras asociaciones o cada una de nosotros como personas individuales, pues no podemos hacer una gran labor. Lo que intentamos es firmar acuerdos de colaboración con entidades que realmente sí que puedan o te estén dispuestas a vertebrar el territorio a través de un agente, como en este caso es el turismo ecuestre. Es lo que hicimos, o sea, después de las jornadas, después de un montón de cuestiones, después de invitar al gerente de AICOMOD, que falleció por el tema del COVID, pues continuamos con, pues integrar los territorios dentro de una red, que es la red de Caminos de Carlos V. Entonces eso nos permitió tener un agente con una cierta trayectoria histórica y cultural a nivel europeo para poder vertebrar el territorio. Se presenta el turismo ecuestre ¿cuándo fue, Carla? El año pasado, ¿no? En el 2022 se presenta el turismo ecuestre como producto del club, del producto de las rutas culturales de España. A partir de ahí se empieza a trabajar con proyectos europeos con la búsqueda de una cooperación internacional, ¿vale? Entonces, y es un intercambio de cómo hemos ido evolucionando. El turismo ecuestre no es, en este caso, un recurso solo y exclusivamente español, sino que
Esto comenzó hace más de 20 años en Francia, que es la que nos lleva la ventaja en temas de gestión de turismo. Ahí se crea la primera organización, que es la Asociación Nacional de Turismo Ecuestre, que está integrada dentro de la Federación Francesa. A partir de ahí se crea otra asociación, que es la Asociación Nacional de Turismo Ecuestre Portuguesa, y empiezan a hablar de un proyecto estratégico y un proyecto profesional estratégico para dar la visualización correspondiente del turismo ecuestre que tiene que tener. Bueno, pues es ahí cuando se comienzan a organizar, a petición del Ministerio de Turismo, se empiezan a organizar el resto de las asociaciones. En este caso, del Ministerio de Turismo de España nos solicita una asociación nacional para llegar a acuerdos y proyectos europeos que no se puede hacer con otras organizaciones, como puede ser la Organización Mundial del Turismo Ecuestre, porque no tiene cabida en la estructura de los proyectos de cooperación internacional. Bueno, pues a partir de ahí y trabajando correctamente con la red, se elaboran varias rutas del Camino de Santiago con un caballo de pura raza española, 600 kilómetros de sur a norte. Se establece la otra ruta, la ruta del Nebrija, que Nebrija fue el que estableció la gramática española, y la ruta, el último viaje de Carlos V a su retiro a Yuste. Todas ellas superan los 400 kilómetros. Pero ¿qué es lo que tenemos en esas rutas? Pues un agente que es conocido a nivel de la población global, que es un personaje histórico, una serie, una vinculación con una sociedad y con unos participantes, en este caso gente particular, que se aventura a hacer la ruta de forma individual y que lo que necesita es una estructura o una organización que le apoye en los distintos puntos para poder, en este caso, ya que no tienen conocimiento directo, en este caso con los criadores de caballos, con las instalaciones deportivas, no tienen relaciones con las administraciones públicas, pues una organización que lo que haga es ayudarles y apoyarles en el supuesto caso de que tengan cualquier problema. Bueno, de entre los mayores problemas ha sido la poca falta o la falta de sensibilización por parte de las administraciones a la hora de entender que hay una serie de caminos en España que se llaman caminos de herradura, caminos de transhumancia, que aunque atraviesen las ciudades, el caballo es el primero que puede pasar por ahí, no los vehículos. O sea, ha sido un luchar contra, en este caso, contra las administraciones, en muchos de los casos por la falta de sensibilización. Es verdad que no en todas las partes de España ocurre lo mismo. Por ejemplo, en este caso el Gobierno de Extremadura tiene un plan que se llama Extremadura Galopa. Es un plan estratégico que lo que hace es fomentar toda esta serie de actividades en las cuales nosotros también nos hemos apoyado. Bueno, a partir de ahí, pues se plantea la elaboración de distintos proyectos europeos, varios de ellos, uno que se va a celebrar ahora mismo en el mes de febrero, en el 2024, en donde se va a avisar a una serie de profesionales del sector ecuestre para que se pongan en conocimiento y para que determinen las debilidades del sector. En cualquier plan estratégico, lo primero que hay que hacer es una matriz DAF, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Una de las amenazas que tiene el sector en estos momentos es la falta de profesionales y de agentes dinamizadores. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros ya tenemos una cierta edad, con lo cual no podemos estar a caballo todo el día, te encuentras cansado y no necesitamos solo que monten a caballo, sino que sean conocedores de las características históricas, culturales, paisajísticas de nuestros territorios. Eso es complicadísimo en estos momentos, ¿no? Entonces, lo que vimos es que el sector, en este caso el turismo ecuestre, puede perder su oportunidad debido a la necesidad de agentes formados que sepan llevar a cabo una ruta turística sin que no solo sepan montar a caballo.
Ese es el problema, o sea, es decir, porque hay gente que monta muy bien a caballo, muchos jinetes, muchos profesionales, muchos caballistas, pero ¿quién de ellos puede dinamizar, ser un dinamizador cultural encima de un caballo? Muy pocos. Hay una serie de ejemplos como puede ser Rafael González Tejado, Vidal Carreño. Hay 3 ejemplos en España, no hay más, no hay más en estos momentos. Entonces, a partir de ahí, ante lo que hace es empezar a relacionarse con la Asociación de Empresas de Turismo Ecuestre, establece una serie de proyectos en comunicación con todas las organizaciones que se dedican al turismo ecuestre para crear un evento de grandes características. ¿Qué es lo que nos ocurre? Bueno, pues las elecciones municipales, nacionales, que paralizan la vertebración de todos estos proyectos. Bien, a la hora de que Lupita me llama, me manda un WhatsApp y me dice, ¿podemos hacer algo? Claro que podemos hacer algo. Y es más, existe una necesidad, yo creo que a nivel mundial, de establecer una población permanente, emprendedora y dinamizadora en el medio rural. Y eso les cueste reconocerlos a cualquiera, solo y exclusivamente lo puede hacer la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer lo que hace es asentar la población sobre el territorio. No vamos a negar que el turismo ecuestre tiene varios o responde a varios de los objetivos de desarrollo sostenible que ha establecido la Organización Mundial del Turismo. Entre ellas, pues uno de los principios fundamentales es la igualdad social establecida, el mantenimiento de la sostenibilidad en el territorio. Lo que hace también es desvincularse de esas desigualdades sociales que existen en los territorios y, por supuesto, empezar a posicionar el medio rural como un recurso y como un emplazamiento relativamente rico para que podamos establecernos dentro de esos territorios, ¿vale? Entonces, por una parte, desde el punto de vista, y llevamos ya desde el 2020 trabajando muy estrechamente con varias organizaciones a nivel nacional, mundial, y nuestra necesidad fundamental es formar gente en el territorio, que yo no tenga que irme a Laredo, a Santander, o estar en Burgos para que alguien entre en un picadero y demás, sino que esos servicios necesarios que tienen los turistas a lo largo de una ruta de 1.230 kilómetros, como hizo el buen Paco a través de ECUA, de una asociación andaluza de ECUA, pues resulta que esas necesidades que ellos tienen en el camino sean establecidas por empresas locales. ¿Qué es lo que hacemos? Pues establecer esas empresas locales en todo el territorio, estableciendo una riqueza en el mismo. Esa España vaciada o ese mundo rural vaciado podría tener una oportunidad a la hora de pues solventar las necesidades que tienen los turistas. Todos decimos que el turismo ecuestre tenía una oportunidad tras la pandemia y lo ha tenido, ¿vale? O sea, es decir, el boom que hubo sobre el sector ecuestre fue altísimo. Las grandes productoras de guarnicionería, o sea, las grandes fábricas de guarnicionería que están establecidas, la mayoría de ellas en Salamanca, no tenían ni sillas de montar, ni cabezadas, ni artículos para el caballo, porque hubo un boom. Es decir, se veía un deporte en relación con el animal sin una gran concentración social y con unas necesidades relativamente limitadas, o sea, es decir, porque no necesitaba el contacto social directo. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, muchos de los empresarios y de los grandes empresarios lo que buscan es eso. ¿Por qué? Porque cada día más hay muchísimo miedo a un turismo, el turismo de playa, ¿no? ¿Por qué? Por la gran concentración de visitantes que tienen cada uno de ellos, ¿no? Creo que estoy rodeada de grandes agentes turísticos y lo primero que deberíamos de decir es que hay un viajero, un visitante y un turista. Y deberíamos cerciorarnos de que cada uno de ellos tiene unas características totalmente diferentes. Y lo que nos interesa al turismo ecuestre es el viajero a caballo, que es el que viene a disfrutar de nuestro territorio y a conocer el mismo.
Efectivamente, mi querida Raquel, y es que, bueno, no sé, ahí está Lupita. Yo creo que para ir un poco cerrando también esta conversación, se fue Carla, tuvo que sentarse. Como tú mencionas, la actividad como tal es demasiado fuerte. Tiene que tomarla de la mano, ojalá, y mujeres que estén comprometidas a poder hacer una actividad totalmente diferente a la que ya están haciendo en sus territorios, incorporar el tema turístico, pero ahí viene el gran problema. El gran problema es quién capacita esta posibilidad de turismo ecuestre en las zonas rurales, cuando incluso yo me acuerdo que estaba detrás de ver los guías turísticos ecuestres, que era una de las necesidades para la seguridad del viajero, que es muy importante el poder contar con un guía especializado. No estaba previsto un guía turístico ecuestre, hasta que posteriormente pues se hizo como parte del turismo de aventura. Sin embargo, no está claro, como tú bien dices, no está claro todos los parámetros que hay que cumplir, la manera como crear y generar las rutas, y sobre todo qué tantas personas quisieran involucrarse también en este tema, porque puede ser que yo tenga todas las ganas, la intención, pero no, eso ya tiene que ser desde adentro, y que definitivamente lo que se pudo demostrar en su momento es la cantidad de personas que pudieran estar dentro del trabajo turístico ecuestre. Sin embargo, no hay la posibilidad aún de poder crear y generar, en el caso de Ecuador, en el caso de Guayas concretamente, porque si nos vamos a otros sectores, como es en el caso de Quito, en el área de en el área de la sierra, pues sí hay otros sectores, ¿no? Hay haciendas que se han estado involucrando, que tienen que están como un poco más organizadas, pero en la parte en la que confluye y llena todas las expectativas a nivel de un viajero, como tú dices, y el recorrido por todos los sectores, es el que no existe al momento. Al menos hasta donde yo he conocido y sé. Más bien, se ha ido debilitando. Obviamente Ecuador tiene muchos problemas en este momento, hay que ser también honestos con eso. Han ido quedando detrás un poco algunas acciones, pero yo creo que es el momento de planificar en medio de toda la situación que se crea, ¿no? Porque siempre en este tipo de complicaciones siempre hay oportunidades, y las oportunidades es precisamente de sentarse, trazar rutas, hacer planificación, buscar las diferentes herramientas a través de personas, universidades, la academia es muy importante a la hora de poder crear y gestar todos estos trabajos, y es lo que, bueno, tiene que seguirse impulsando. Lupita, no sé si tú estás ahí todavía. ¿Algo que quieras agregar? Claro. Muchas gracias. Sí, bueno, retroalimentando un poco también respecto a este tema, definitivamente sí creo yo que hace falta una gran cantidad de organización, sobre todo para que las tour operadoras que por lo menos en México actualmente están en el listado de las tour operadoras, por ejemplo en el estado de Jalisco, como las que se encuentran cumpliendo con todos los requisitos, pues que estas tour operadoras, si acaso habrá una que está especializada un poco más en el turismo ecuestre. El caso de Jalisco es Andares de México, que incluso ofrece una experiencia entre charros, algo muy relacionado también a la cultura ecuestre y a México en general, a todo el tema de la charrería. Pero definitivamente queda todo, hay muy poca información en cuanto a si tú quieres como viajero, justo como lo mencionaba Raquel, porque ese es el tipo de visitantes que buscamos, nosotros los que estamos acá en los municipios, buscamos a un viajero que está dispuesto a quedarse por 3 a 4 días, alojarse en las fincas rurales, conocer las actividades usuales que tiene la gente del campo, participar en la elaboración de la gastronomía tradicional, en los hornos de leña que tienen las señoras, por ejemplo, de Amatitán, en la sierra. Participar en todas estas actividades culturales en el pueblo requiere de tiempo, paciencia y sobre todo una pasión por el caballo.
Yo te puedo decir que, por ejemplo, aquí en Jalisco, el 80% de los visitantes que tenemos nosotros en Hacienda el 20, la mayoría son más turistas que visitantes, ¿no? El 80% son visitantes y el 20% son, son turistas, y el otro 20% pues son viajeros, que son lo que buscamos. Y esto he notado que está a partir de una falta de información también de qué son cuáles son, digamos, la oferta, las experiencias y el nivel de capacidad que debe de tener este visitante para tener acceso a este tipo de actividades. Pero no podemos dejar de lado a estos otros visitantes, porque, por ejemplo, a esta región, a Tequila, por el tema del tequila, el agave, el paisaje agavero, el patrimonio cultural de la humanidad en esta zona, en esta región de Jalisco, pues acuden casi 20 millones de visitantes, y de estos visitantes la mayoría desconoce que hay otras alternativas para hacer en esta región de Tequila, porque su principal objetivo es venir y conocer los procesos del tequila, y todas estas rutas alternativas o este turismo alternativo en la barranca y en las zonas rurales de esta parte de Jalisco, pues es difícil tener acceso a ellas, porque para los tour operadores, como no están inmersos en el turismo ecuestre, pues no les es rentable tampoco venderlos. O sea, estamos hablando de que el mercado objetivo que buscamos pues es de un nivel medio alto, y que esto sobre todo hace que sea la utilidad directa hacia a los habitantes del pueblo mucho más atractiva. En mi municipio, nada más así para cerrar, como una de las experiencias y los casos de éxito que más me han dado satisfacción a mí desde los inicios de mi proyecto, es que aunque es un pueblo tan arraigado a la charrería y que ya tiene por costumbre hacer peregrinaciones y hacer ese intercambio cultural entre un municipio y otro a través de los caballos, y que ya hay una unión ahí muy, muy representativa entre los charros y los hombres de a caballo, a pesar de eso, siempre están abiertos a recibir visitantes, y sobre todo ha habido una apertura en cuanto a la capacitación que hemos tratado nosotros de llevarles de primera mano, porque no hay organizaciones actualmente en México que puedan capacitar a guías especializados en turismo ecuestre. Tampoco tenemos tour operadoras especializadas en el turismo ecuestre. Y bueno, partiendo de esto, cuando nosotros comenzamos a captar directamente a los visitantes, nos enfrentábamos al tema de que luego estos visitantes pues carecían también de los elementos básicos necesarios para poder montar un caballo. Entonces tiene que haber como esa información de que hacer una ruta a caballo en México como una persona local pues requiere de ciertas capacidades también. Y bueno, les mencionaba que acá en Amatitán empezamos nosotros como un proyecto social en el que buscábamos que se les diera un trabajo digno también a los caballos, porque ahí está el elemento fundamental de la sustentabilidad o sostenibilidad, ¿no? Que veamos al caballo como la principal protagonista de todo este movimiento. De modo que también ha sido un reto, porque pues de pronto no tenemos toda esta cultura ecuestre en el cuidado del caballo y en priorizar este bello ser vivo que nos está dando tanto en el medio, por ejemplo, vamos a decir específicamente la charrería. Entonces, cuando yo inicié, les propuse a muchas de las personas habitantes de Amatitán que recibieran un porcentaje, en este caso el 50% de lo que nosotros estamos teniendo, para que ellos pudieran darle un mejor cuidado a sus caballos que permanecen durante todo el año, a veces guardados o sueltos en el campo, pero sin mayores cuidados hasta que se llegan las fiestas patrias, hasta que se llega la charrería, hasta que llegan los eventos festivos, pues acuden a tener los caballos a veces alojados en las caballerizas y alimentándose. Entonces, con este tipo de actividades, así un pequeño ejemplo, por ejemplo, en Amatitán, ya muchos de los dueños de los caballos durante todo el año los tienen conviviendo en cercanía, y al habitar en la zona rural, pues es fácil que los caballos sigan estando en convivencia con el campo, sigan estando en libertad, pero con mayores cuidados.
y que además se integran a las actividades normales del municipio, del pueblo, a la gastronomía, a cocineras tradicionales, pero que les están dando el cuidado a los caballos que se merecen también. Entonces, pues también en esa parte, por ejemplo, en este pueblo que somos solamente 22,000 habitantes y que tiene una característica en su arquitectura muy importante, pues es posible hoy en día, por ejemplo, visitar 174 casas que son patrimonio arquitectónico del estado de Jalisco a caballo. Y hacerlo a caballo, pues ya representa de veras que uno de los ejemplos más interesantes en la región Valles para hacer de turismo, de la visita de turismo algo sostenible, mientras que, por ejemplo, el tequila se desplazan alrededor de 45 barrilitos que se llenan de hasta 70 personas que se desplazan en un pueblo que es una mancha urbana también muy pequeña y pues estamos viendo el impacto, sobre todo ecológico que esto pudiera generar en el futuro y que nosotros nos sentimos orgullosos y con muchas ganas de participar y colaborar para que en el estado de Jalisco, por lo menos, se empiecen a identificar a estos promotores de turismo ecuestre y se establezcan como tour operadoras especializadas en el turismo ecuestre y que se logre una capacitación también especializada, porque todos acá estamos al tanto de la cultura del tequila, de la cultura charra, pues la mayoría también, pero hay que fortalecer esa parte del servicio al cliente y especializado en lo que podemos transmitir al visitante en cuanto a los saberes que debe tener y a lo que podemos compartir como mexicanos. Excelente. Bien, Raquel, hay un documento que quiere compartir precisamente Raquel antes de llegar a esa parte, y lo que yo quería, en el caso de Ante Ecuador, se crea precisamente ¿para qué? Para poder lograr que se empiece a conocer qué es lo que están haciendo poblados y lugares como por ejemplo en el caso de España y México, que son quienes tienen mayor tiempo de ejecución de actividades ya en concreto, como la que vamos a ver ya mismo con Raquel sobre esta ruta de Carlos V. Pero esta parte, este proceso que necesita al menos los pobladores que están inmersos en esta primera actividad que se hizo en Guayas, es precisamente la permanente posibilidad de informar, de dar a conocer, de despertar un poco el interés. Ya hay personas que quisieron y generaron cierto tipo de tramos de rutas, pero era importante el seguir trabajando, es importante seguir trabajando, pero sobre todo crear mucho más contenido para que puedan realmente saber de qué manera comenzar a incursionar en este tema. Esta ruta de Carlos V es impresionante, Raquel la va a comentar. A ver. Sí, buenas tardes. Mirar, Carlos I de España, V de Alemania, fue el emperador. Entonces fue el rey más viajero que ha tenido Europa. A partir de ahí, pues se crea la primera red de caminos de Carlos V para revitalizar todas las zonas que él visitó con un itinerario cultural. Y a partir de ahí tenemos lo que siempre he dicho, un agente dinamizador. Me da lo mismo que sea un personaje histórico como que sea, pues en este caso, el recurso de la Matitán, como que sea las haciendas de Jalisco o cualquiera de otras, o la charrería, bastante promovida por nuestro amigo Jesús Mora, ¿no? Entonces, a partir de ahí se establece una serie de socios dentro de la red que lo que hacen es vincularse directamente con esta ruta, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues intentar promocionar el turismo ecuestre en esta red, ¿vale? Con una serie de acciones, ¿no? En las recreaciones históricas en las que ya está, como por ejemplo la recreación histórica de Nuremberg, en la que ya está presente el caballo, unos cursos de verano universitarios, como una cooperación con los institutos, publicaciones, un desarrollo del turismo sostenible y otro proyecto que ahí es donde quería yo relacionarme con ustedes, Carlos V en América, ¿vale? En Guadalajara sigue teniendo el
el sello y el escudo de Carlos V en una de las partes correspondientes de Guadalajara. Eso lo digo para que veáis la implicación que puede tener un personaje de estas características. A partir de ahí, bueno, pues lo que hacemos con la red es firmar una serie de acuerdos para precisamente apoyarles en todo este tema. Bueno, si os dais cuenta, bueno, pues se catalogan todas las rutas, pero lo que se establece es catalogar las rutas a través solo y exclusivamente de las grandes ciudades. ¿Qué es lo que hacemos con la ruta ecuestre? Pues lo que hicimos con la ruta ecuestre es precisamente unir todas las ciudades, pero solo y exclusivamente a través de caminos, sin pisar ni un metro de asfalto, solo y exclusivamente para cruzar de un sitio a otro, igual que se hizo con Nebrija, ¿vale? Con la ruta de Nebrija. Hay una última ruta que es la más llamativa, que es la que realmente lo que atraviesa es toda Castilla, que es la ruta desde Santander, en su desembarco en Laredo, atravesando toda Castilla y León y llegando al monasterio de Yuste, uno de los más hermosos que existen. Bueno, pues viendo la sensibilización que tenía la red, y en este caso la Junta de Extremadura, el Gobierno de España a través de la Secretaría de Turismo de los nuevos paquetes sobre sostenibilidad, pues se crea ANTE España, porque, como ya he dicho, otras organizaciones no pueden entrar dentro de los proyectos europeos. ¿Por qué el turismo ecuestre? Bueno, pues porque lo estableces, lo hemos dicho anteriormente, varios de los objetivos de desarrollo sostenible están presentes en el mismo, ¿no? Vida sana y promoción del bienestar, apuesta por las energías no contaminantes, fomenta el trabajo decente y el crecimiento económico de los entornos rurales, una acción por el clima y un desarrollo de las comunidades sostenibles y una preservación de las vidas de los ecosistemas terrestres, ¿no? Porque si os dais cuenta, el viajero a caballo es un viajero realmente formado, con una cierta capacitación ya directamente, y que no, para estas rutas de más de 20 kilómetros diarios, pues la verdad es que lo que necesitamos es una persona que normalmente monte a caballo, ¿vale? Ahí nuestros grandes clientes son los ingleses, franceses y americanos. A partir de ese momento se elaboran una serie de proyectos europeos y se aprueba de los 2 proyectos europeos que se elaboraron, se aprueba el primer Erasmus Plus, ¿vale? Para la formación de jóvenes, de 10 jóvenes, en torno al turismo ecuestre, que es el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo final? Y que yo creo que es, creo que lo he dicho más veces, lo que hacemos es, bueno, si os dais cuenta, esto es algo que elaboré precisamente para la presentación en Fitur, que en cada uno de nuestros destinos lo que hay que tener en cuenta es que el turismo ecuestre engloba no solo y exclusivamente los centros ecuestres y el caballo, sino actividades auxiliares o otra serie de actividades, recursos humanos, patrimonio histórico y, por supuestísimo, una conexión entre ellos con una gran cantidad de inputs para el territorio. ¿Qué es lo que buscamos, en definitiva? Que yo creo que es lo que nos tiene que mover a todos, pues crear el marco profesional y económico para potenciar el turismo ecuestre como un recurso, en este caso para las rutas de Carlos V o para el resto de los territorios. Me da exactamente lo mismo, ¿vale? O sea, es decir, eso es lo que buscamos, es la creación de un marco profesional. Y la creación de los marcos profesionales solo y exclusivamente se pueden hacer a través de la gente que realmente conozca y viva el turismo ecuestre y el caballo, apoyándose directamente en agentes que puedan suplementar las actividades que nosotros no podemos realizar. Agentes culturales, empresas de fotografía, empresas de cinematografía, absolutamente todo, pero sí que es verdad que esos proyectos elaborados necesitan un conocimiento exhaustivo de lo que es el sector.
también somos conscientes de que la gente del sector ecuestre no está capacitada para elaborar un gran proyecto de dinamización cultural, porque supone, mi formación es biología, soy licenciada en biología, además de monitora de nivel, monitora de ocio a tiempo libre, guía de turismo ecuestre y un montón de cuestiones, y formadora. Pero sí que necesitamos dinamizar el recurso que nosotros tenemos. ¿Cómo dinamizamos? Solo y exclusivamente a través de la profesionalización. Yo puedo darte los conocimientos, pero solo los conocimientos sobre el sector ecuestre. Yo no te puedo dar los conocimientos sobre dinamización cultural, porque no los tengo, porque no puedo acreditarlos. Y cada uno de nosotros deberíamos de ser conscientes de hasta dónde podemos llegar. Ese es nuestro objetivo y creo que debería de ser el objetivo de todos, el crear el marco de desarrollo profesional y territorial para potenciar el turismo ecuestre en todos sus ámbitos y en todos los territorios. La misma sintonía, Raquel. A mí me da porque hemos conversado, nos llevamos una en este caso diga en el país. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo y hay que estar claros de qué es lo que nosotros podemos aportar y sobre todo de qué podemos motivar a los gobiernos a los creadores, digamos, de experiencia y a los que están, digamos, detrás del escritorio vendiendo como tour operadores y sobre todo esa parte de la profesionalización de la gente especializada y la gente que tiene el conocimiento y que nos apoyan a saber cómo podemos ahora sí que echar a andar esto como una verdadera fuente económica que sea reconocida como una de las actividades que pudiera tener mayor éxito en las regiones rurales. Bueno, sí, está silenciada tu móvil. Y bueno, ahora, Raquel, a ver, otro de los puntos fundamentales es la sensibilización de las administraciones públicas. No es fácil llegar y sensibilizar. Yo es verdad que tengo la suerte de que, no es suerte, es que es continuo machaqueo hasta que me atienden, no es otra cuestión, ¿no? Y ahí luego es verdad que hay políticos que son mucho más sensibles a la hora de escucharse que otros, ¿no? Pero el principio fundamental, si no tenemos profesionales, tenemos una gran oferta sin poder gestionar una demanda porque nos faltan profesionales. Ustedes saben la cantidad de puestos de trabajo que podríamos generar en el medio rural, solo con un chiquito de 25 años que tuviera 4 caballos sueltos en 2 hectáreas, o sea, en 20.000 metros, y que pudiera dar servicios de rutas ecuestres en un territorio como en el que yo me manejo. Sí, o sea, bueno, esa es la oportunidad. Esa es la oportunidad que realmente hay para poder trabajar y sobre todo enfocar, o sea, hay que enfocarse. Y yo por eso digo, o sea, yo lo que pienso y las escucho a ustedes, veo todo el trabajo que han hecho, toda la labor que no es nada fácil de poder ir creando. Hay personas que, al menos en el sector de la costa, están queriendo trabajar. Pero sí, se requiere un acompañamiento permanente, la sensibilización y que, ¿sabes qué? Sobre todo en la parte de los gobiernos seccionales, es crear un trabajo sostenido. Lamentablemente termina un gobierno, entra otro y a lo mejor ya no está tan afecto a los temas ecuestres, entonces eso va quedando de lado. O sea, el no tener una continuidad en cierto tipo de actividades y sobre todo por el tema político es bastante duro de manejar.
¿no? Porque va cambiando, va generando. Por eso es que todo tiene que nacer desde las personas que están involucradas en cada lugar y tienen que ellos realmente mantener la idea de que esto es posible hacer. O sea, es verdad, los gobiernos seccionales para poder generar ciertas rutas y para poder crear ciertos diseños de rutas del trabajo que conlleva el crear este tema, lo más importante es que la comunidad esté totalmente en conocimiento, pero sobre todo que crean este proyecto, ¿no? En Ecuador, en la parte de Guayas, ha sido un poco difícil, lo digo yo desde mi experiencia, ojalá y pudiera irse abriendo mucho más, ojalá y pueda irse creando nuevas motivaciones para poder lograr que la parte ecuestre no solamente sea un tema tradicional y de costumbre, que en su momento lo decía Lupita, sí, hay cosas que todavía no están claras entre los temas de la conmemoración festiva, la reunión entre amigos, el crear estos espacios en donde permanentemente por las diferentes fechas históricas se crean estos encuentros, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es ir más allá. El compartir, porque esto ya se trata de compartir la vivencia a partir de crear y tener el producto con sus herramientas necesarias, con la seguridad adecuada y con las personas que estén verdaderamente capacitadas para poder entender cómo funciona el tema del turismo ecuestre. Así que, mis queridas amigas, yo creo que sería bueno dar una conclusión final. Esta conmemoración del Día Mundial del Turismo realmente va aquí a trote, va aquí a caballo, va aquí con toda la energía, con toda la fuerza, con todo el deseo realmente de poder generar algo totalmente que a lo mejor es diferente en algunas áreas. Como les digo, España, México, pues han tenido una posibilidad diferente, han trabajado mucho más. Sin embargo, eso no quiere decir que en Ecuador no haya posibilidades de hacer esas rutas, de crear esa línea de acción y sobre todo que haya gente que verdaderamente quiera trabajar. Este espacio, estas asociaciones, este momento yo creo que es clave para el inicio de nuevas cosas. Como tú dices, Raquel, a lo mejor tú no haces una labor, Lupita no hace otra, yo no hago otras, pero las tres, junto con Carla, que también estuvo en este momento y que tuvo que salir, pero las cuatro podemos realmente reorganizar todo ese proceso y llevar de la mano a estos otros sectores que quieren también trabajar, dinamizar dentro de lo que les gusta, porque les gusta el tema de estar en su territorio, les gusta el tema de mantener a sus, en este caso, los caballos, y también, pero necesitan las herramientas necesarias para poder decir por dónde comenzamos a caminar. Entonces, creo que este es el punto de partida, justamente hoy, 27 de septiembre del 2023. Ojalá, pues, y a partir de esto, al igual que como lo pensábamos en su momento con las jornadas que fueron de difusión, pero fue así una difusión a la vena, porque fueron de todas las cosas que se podían hablar, incluso participaron de Ecuador algunos gestores, algunas personas que hacen negocios en torno a al turismo ecuestre. Sin embargo, hay que seguir, como tú dices, Raquel, machaca, 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 pero es que es necesario seguir motivando. Yo creo que es la motivación que también se requiere en algunos sectores. Así que no sé si quieres dar una conclusión final tú, Raquel o Lupita. Yo lo que sí que yo tengo un principio que digo lo siguiente: informar sobre nuestro sector, que es el sector ecuestre, el turismo ecuestre, formar en turismo ecuestre y emprender en el territorio, en el mundo rural, en turismo ecuestre. Ese es el objetivo, los tres objetivos que deberíamos marcarnos para, lo podemos hacer de forma semipresencial, es decir, yo respondo a las cualificaciones profesionales para dar cualquier, en este caso el guía de turismo ecuestre, cuidadores y mantenimiento de ganado caballar, todos, porque he dado todos los cursos de formación profesional. Entonces, empecemos por informar qué es el sector, mostrar muchísimo más, pues, a Lupita, que hace sus actividades, que tiene sus vídeos, entonces, que nos vean realmente a las mujeres trabajar en el medio y que sepan que
Bueno, el otro día alguien me dijo, dice, ¿tú qué defines una persona VIP? Digo, yo una VIP, pues la gente que tiene dinero. Dice, no, yo una persona VIP digo que eres tú. O sea, es decir, te levantas por las mañanas, vas al campo, comes en una taberna, degustas los productos tradicionales de la zona, vuelves a casa y estás contenta. Realmente no necesitas más actividad que la que tienes. Y eso es así. O sea, los que nos relacionamos con los caballos, y Lupita te lo puede decir, yo tengo ahora mismo, no tengo un perro, tengo 5 perros. Son 3 caballos, pura raza española, cartujanos, enteros, que me siguen como si, sin decirles nada. O sea, es decir, esa satisfacción personal, porque es personal, ¿no? De eso Lupita te lo podrá decir igual que yo. Hay 2 tipos de doma, una de sometimiento y otra por convencimiento. Las mujeres no podemos domar por sometimiento, con lo cual hacemos de la doma por convencimiento y al final nos ganamos al caballo que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, las mujeres somos embaucadoras en el sector ecuestre y ahora mismo en este tema de la igualdad, es verdad, o sea, es así. Si ustedes se dan cuenta, en las actividades deportivas, la mayoría son mujeres. En la doma clásica son mujeres, en el salto son mujeres. En las carreras no, ahora ya se están introduciendo, pero en casi todas las actividades deportivas, en estos momentos, en el sector ecuestre son mujeres. ¿Por qué? Porque hay una cierta sensibilidad encima o a la hora de montar a caballo. Entonces, es total y absolutamente diferente. El hombre intenta someter el animal. Nosotros intentamos convencer al animal para que haga lo que nosotras queremos. Entonces, bueno, de verdad, informemos sobre nuestro sector, formemos nuevos agentes dinamizadores, que sean gente joven, para que ellos puedan emprender en nuestros territorios. Yo me llevo como tarea y como la principal misión para que el próximo año, y si es posible obviamente antes, pero para que el siguiente Día Mundial del Turismo estemos con estas misiones tan significativas. Formar nuevos agentes en el sector, informar, ¿verdad, Raquel? Y comprender al mundo rural. Hay que motivar a los jóvenes porque muchos de los que viven en zonas rurales están buscando salir de acá, puesto que no ven diversidad en municipios, teniendo a veces hasta enfrente y teniendo la posibilidad de tener un producto turístico altamente rentable y que solamente hay que darle las herramientas necesarias. Muchísimas gracias y nos vamos, o al menos yo, con esta tarea desde nuestras trincheras. Ha sido un placer compartir con ustedes. Igualmente, mi querida Lupita, igualmente Raquel, gracias por presentarnos, Carla, Lupita, y comenzar nuevamente, recomenzar, porque ya habíamos iniciado. Ahora vamos a recomenzar y espero que efectivamente podamos cumplir esa misión. Yo también me quedo con la parte informativa. Al momento se necesita mucho de estar generando más información para poder crear y poder al siguiente año de la conmemoración, celebración del Día Mundial del Turismo, poder decir, bueno, ya al menos tenemos al sector, lo tenemos ya con información de primera mano y sobre todo interesado en querer seguir creando contenido, y no solamente contenido, sino también haciendo lo que se necesita hacer en cada comunidad para poder ir despertando este interés. Es la parte más difícil, parece que fuera la más fácil. Cuando uno está hace en los lugares, la gente comienza a ver, efectivamente, es como un poquito más rápido. Cuando uno está en estas labores, como en toda enseñanza, 3, 4 años, te gradúas, es tiempo, es cuestión de tiempo. Por eso para mí es importantísimo que no nos quedemos nuevamente en esta intención, sino que volvamos nuevamente al punto de partida en el que ya desde el 2020 con Raquel iniciamos y se nos quedó ahí pendiente al revisar nuevamente esas jornadas que en su momento pues fueron muy exitosas y fueron muy motivantes para el sector.
Sí, desde luego. Si creen conveniente, lo que podemos hacer es marcarnos unos periodos de trabajo, como ya lo habíamos hablado, Olga. Es decir, desde nuestra cercanía, tanto la de Lupita como la mía, al sector ecuestre, hacer e informar y visualizar los placeres que se tienen a través del, en este caso, del contacto con los animales y en este caso con el contacto con los caballos, para ir sumando adictos y Exacto. seguidores a este. A partir de ahí, pues si es posible en abril, pues proyectar un primer curso o una primera jornada de formación ya seria con las bases del, en este caso, de las cualificaciones profesionales de los guías de turismo. Hacerlo de forma semipresencial y luego evaluar un proyecto global en alguno de los centros o de los, puede ser la Hacienda 20, por ejemplo, o cualquiera de las otras fincas y de las haciendas que nosotros podemos manejar, o bien en la Sierra de Gredos con Rafael González Tejado, o en mi casa mismo, o sea, no tenemos ningún problema. Lo que sí que están invitados, desde luego, es a la próxima estructura que tenemos montada, que es el Erasmus Plus, que es turismo, profesionalización y turismo ecuestre, en este caso en Jarandilla de la Vera, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, con la red, realizar una conexión de Zoom para que se visualice, va a haber gente de toda Europa, para que se visualice lo que es el impacto económico de las actividades ecuestres. Excelente. Bueno, no, yo veo como muy lejos de abril. Yo creo que tenemos que seguir teniendo algunas jornadas poco a poco. Yo creo que tenemos que reorganizar esa estructura y es verdad, las cualificaciones, la academia, todo eso está dentro de los programas que se habían creado. Lo que hay es que estar permanente, hay que tener vigencia, permanencia y ir tomando títulos de no solamente de nosotras, del trabajo que hemos hecho, sino de otros invitados que pueden también ayudar a motivar y a generar mayor expectativa. Mira, yo creo, Olga, que Lupita hace una actividad muy espectacular, que es la terapia con caballos. Se lo he visto hacer y creo que sería interesante que grabara una de esas acciones y posicionarlas en los medios, en destinos y negocios, en el costanero y demás, para que se vea realmente lo que es esa relación, o sea, es decir, esa relación del animal con la gente que pueda tener, pues eso, hiperactividad, autismo, altas capacidades, bueno. Sabes que ni me digas que eso era una de las labores que se hacían en el lugar donde yo estaba trabajando, en la prefectura en aquel entonces, y yo lo viví y vi los avances. Y no solamente para niños, para jóvenes, adultos. Por eso cuando se dio la pandemia y se dio la posibilidad de hacer algo más allá de quedarnos solamente mirando, porque a lo mejor el turismo masivo estaba quedando de lado, era la oportunidad precisamente para que a través del caballo sanar, curar, porque es eso, o sea, la naturaleza es una conjunción, naturaleza, caballo, entorno total. Y qué bueno, Lupita, que tú estés haciendo eso, porque realmente créeme que a nivel social, humanitario, es tan importante el poder contar con con esas iniciativas que acá se quedaron de lado. No sé cómo estarán ahora, la verdad es que mentiría si digo que están o siguen, pero en todo caso, yo creo que eso fue lo que la gente pudo percibir a partir de esas terapias, ver la posibilidad que también había en otros lugares, en otros sectores, porque imagínate, con tantos caballos que hay en diferentes sectores, no solamente se podía concentrar en un solo lugar, podía haber una apertura en varios lugares como parte de la posibilidad de contar con nuevos emprendimientos, como se los llama, de jóvenes que pudieran trabajar con el caballo. O sea, definitivamente, sí, eso quedó, al menos en un tiempo determinado, quedó fuera de la posibilidad que
que fue una pérdida que realmente tuvieron en su momento, ¿no? Espero que alguien nos retome, pero en todo caso, todas esos temas son los que hay que trabajar, son los que hay que comentar, son los que hay que motivar a trabajar y que nosotros como asociación vean vean también a organizaciones que quieren apoyar, porque a lo mejor no estamos presentes en el sitio, pero podemos hacer conexión para el sitio, para que puedan desarrollar y puedan, con la mirada amplia de lo que estamos realizando, puedan también tener otras posibilidades dentro de cada comunidad. O sea, son múltiples actividades y acciones que ojalá pues en algún momento, por eso te digo Raquel, no hay que soltar estas riendas, no hay que soltar las riendas, hay que continuar. No, yo por ejemplo, es decir, algo muy llamativo es precisamente esa, o sea, la terapia social con caballos, que Lupita la está haciendo, entonces Bello. eso sí que impactaría bastante Bello. a la hora de que bueno, se viera en todos los medios y lo hiciéramos entre todas viral, o sea, es decir, que al final tú estás en Estados Unidos, Lupita está en Amatitán, Carla en estos momentos está en España. Bueno, podemos hacernos acopio de todas aquellas gentes que conocemos para que hagan una iniciativa como la que está haciendo Lupita en pleno Amatitán, en su Hacienda 20, a través de esa terapia social, ¿no? Entonces, eso yo creo que no deberíamos de dejarlo, sino que a principios del mes de noviembre ella pudiera tener la oportunidad de contigo, que ya tenéis los contactos, de hacer una conexión en directo desde el Costanero, desde cualquiera de las otras páginas que nosotros tengamos. Yo lo dejo ahí. Y encantada, me dejo, nos ponemos de acuerdo y me adapto a lo hacemos. Estoy en toda la disposición de mostrar lo que podemos aportar con mucho gusto. Encantada, Lupita. Sí, ya vamos a conversar. Ahí tenemos el WhatsApp, que no lo tenemos que perder. Ana Belén, entonces hacemos eso. Entonces, sí. Bueno, para cerrar, agradecemos a todas las conferencistas y a las firmas que ellas representan: Raquel Castaño con Ante España, Olga Guerra con Ante Ecuador, Lupita Rabelero con la Hacienda del 20, Carla Galíndez con Destinos y Negocios. Y asimismo agradecemos Diario El Costanero por la organización vía Zoom y transmisión de este evento. Y bueno, agradecemos a todos quienes nos vieron, quienes fueron parte de este evento y verán la retransmisión. Y muchas gracias a todos ustedes por aportar sus ideas y esperamos que sea de inspiración para quienes nos vean. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a todas. Y Un bueno, placer, disfruten del día. Igualmente para todos. Un grande.